Pues nada, buenas noches. Una semana más estamos aquí, como siempre decimos, con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches, una semana más. Hola, buenas noches, Curro. Programa 107. Nos costó trabajo, nos parece que llegamos a los 100 y ya recién lo estamos pasando y vamos ya camino del 200. Pues cuando nos vengamos a dar cuenta estamos llegando al 200, ¿eh? Es que tú te pones a mirar, Curro, y si hace nada tenía yo 20 años, o tenía 25 años, o tenía 30 años. ¿Esto cómo puede ser? Lo que es curioso, Antonio, que llevamos 107 programas, hemos pasado aquí un COVID juntos, porque hemos pasado ni en COVID hemos dejado de hacer programas. Algo histórico, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Hemos vivido una pandemia, hemos estado aquí, como se dice, mano a mano con el COVID y aquí estamos, ¿no? Sí, estábamos, me acuerdo yo que lo hacíamos este programa en el despacho. ¿En el despacho? En el despacho estábamos con allí. Nuestra mascarilla. Bueno, mascarilla. Y eso no hace nada, y tampoco hace tanto, y parece que hace un siglo que fue aquello, ¿eh? Bueno, la mascarilla ya solamente queda en los centros sanitarios. Porque ya en los servicios de los transportes públicos te la han quitado. Ya hace unos días que ya están los transportes públicos. De todas maneras hay que recordar que lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Que aquellas personas que tengan algún problema de complicación en caso de contraer el COVID o una enfermedad respiratoria, que es conveniente que sigan usándolo, aunque vayan en transportes públicos, aunque vayan, sobre todo, precisamente en transportes públicos, en centros comerciales, donde haya reuniones familiares, donde pueda haber alguien que esté resfriado con algún problema respiratorio, que aunque no esté prohibido, pero que es recomendable, es decir, no lo olvidemos. No. Y sobre todo la blanca, la de FFP2, la de cucurucho. La buena, la de pato. La de pato, esa que vale un poquito más cara, que tampoco es tanto. No, esa nos previene a nosotros y protege a los demás. Pero esa es la que nos previene. Fíjate, Antonio, como va todo evolucionando. Antes, primero, no había mascarilla. Era un mundo encontrar mascarilla. No había mascarilla por aquí, no había mascarilla carísima. Un precio. Hay gente que seguramente se habrá enriquecido con la mascarilla, no me cabe duda. Por aquí, esto es un país de pícaros y seguramente habrá quien se habrá. Otros no, otros han colaborado. Y parece tan lejano en el tiempo. Y ahora mismo encontrar mascarilla te las encuentras por 2 pesetas, ¿eh? Bueno, lo que antes costaba un dineral. Exactamente, dice, bueno, pero si realmente el material es el mismo, supongo que será por la fabricación, la maquinaria o algo. Bueno, antes la traían de sitio donde había maquinaria, que era de China, sería el transporte, no lo sé. Bueno, pero hoy día ya no. Y antes todo el mundo hacía acopio de mascarilla, y me tiene mascarilla ahí, porque tengo que ir para acá, que tengo que ir para allá. Y ahora, si tiene alguna, porque tenga que ir al médico, las tenga guardadas para eso, para ir al médico, porque. A la farmacia. Y a poco más. Vamos, que incluso. Al hospital. Yo tuve que ir otro día al hospital, tuve que ir a visitar al hospital y se me olvidó y me la dieron allí. Que antes no te la daban, me la toma. Para gente, porque es verdad que hay gente que se le olvida, como ya estamos haciendo vidas más o menos normales, te olvida y te la dan, ¿eh? No, porque tú en ese momento tienes que ir por lo que sea. No te has olvidado. Y claro, y no lo tienes tú previsto, porque tienes que acompañar a alguien que se ha puesto malo o te encuentras mal y tú no vas a llevar siempre ahora una mascarilla en el bolsillo. De improviso, o simplemente eso, que se me ha olvidado porque ya no estamos acostumbrados a llevarla. Claro. Como Antonio lleva recorrido toda la sierra de Cádiz, hoy le hace un guiño a la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco de Arco de la Frontera, donde diste la conferencia, ¿no? Sí, sobre las mujeres esclavas. Este regalo. Bueno, yo es que de Arco tengo muy buenos recuerdos. Ten en cuenta que yo allí he pasado 2 años y pico médico de urgencia. Cuando saqué la plaza en propiedad. Y entonces tuve 2 años 78-80, 1978, con Concha Vivas, con Alfredo Vivas, Concha Vivas ya falleció, fue la enfermera, y después su sobrino Alfredo Vivas, que está allí en Arcos, y Juan Jiménez, que estaba en la clínica Doctor Armario también, como celador estuvo, íntimo amigo mío, encantadores los dos. Así que, y una vez que me invitaron y estuve dando una sala de abuela esclava. En fin, que de Arcos tengo mi cuñada de Arcos, así que. La verdad que Antonio es muy querido en la Sierra de Cádiz, y conoce la Sierra de Cádiz como la palma de su mano. Y siempre le gusta, más que a Antonio, a Paque, a su mujer, hacer un guiño con cualquier cosa. La semana pasada hablamos un poquito de carnaval, que seguimos un carnaval, pero este le ha tocado el guiño a Beatriz Pacheco. Y es que esta figurita la tenemos normalmente en el pasillo, lo vemos todos los días. Y es donde, como junto a Prado de Rey, que es donde yo he trabajado aquí en la sierra, fundamentalmente en 3 localidades. En 4. Ha sido en Prado de Rey, que es donde he estado más tiempo, en Ubrique, y después en Arcos estuve 2 años y medio,
y después también Grazalema, pero allí haciendo guardias. Y en Benocay, Estados Unidos y Villalonga, porque teníamos que ir allí o cuando faltaba algún médico. Y entonces para mí Arco, junto con Prado de Rey y Ubrique, son las 3 localidades donde realmente he ejercido la profesión. Bueno, independientemente de... Bueno, en el Hospital de Mora, que cuando hice la especialidad de medicina interna, que ahí estuve también varios años. Pero además conoce perfectamente la Sierra de Cádiz, conoce a todos los serranos. Antonio, nos metemos en la línea, ¿no? Hubo un tiempo que se consideraba a la quina más valiosa que incluso que el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque daba más dinero. Era tanto es así que... Maldito parné, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, la quina, todos lo sabrán, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando estudiaba y dimos la quina, el árbol de la quina y lo derivado de la importancia que ha tenido en la salud. Después el escudo de Perú. El Perú fue una provincia española en América, después ya fue un virreinato y demás, y en su escudo actual tiene el árbol de la quina. Es un árbol parecido, a mí me asemeja, es un redondito, se llama al madroño. El escudo del madroño que hay en Madrid. En Madrid tiene un madroño, un árbol parecido, por lo menos en el escudo del Perú. Y es la importancia que ha tenido el árbol de la quina. Dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene un árbol? Para que sea más valioso que el oro, porque da mucho más riqueza que el oro. Y si eso, pues sí. Hay que remontarse un poco a la antigüedad. Hay una enfermedad que es la que, según los historiadores, ha producido más muertes en todo el mundo. Se calcula que desde que el hombre habita en este mundo, la mitad de la población, es decir, no sé, ha habido 100.000 millones de personas, desde que, yo qué sé, la mitad ha muerto por esta enfermedad. Y gracias a la quina fue el primer tratamiento que hubo. ¿Y dice qué enfermedad es esta? Pues el paludismo. El paludismo es una enfermedad que actualmente por los mosquitos, ¿no? Exactamente. El mosquito te pica y te mete el microbio, el protozoo. El paludismo es una enfermedad que ha existido desde que se conoce la historia y ha provocado millones y millones de muertos. Y todavía actualmente mueren muchísimos, especialmente niños, muchísimos, miles de niños anualmente en el mundo, bueno, y afectan a millones de personas por la picadura de este mosquito. Es curioso, porque esta enfermedad produce unas características que se diagnostica muy fácilmente, y es que cada 3 días te da fiebre. Tú tienes ahora una fiebre, unas tiritonas, un escalofrío, esas tiritonas malas de fiebres malas, y después se te pasa al cabo de un día, y después al otro día otra vez, y al otro día otra vez. ¿Y esto cómo es? Pero es decir, que no es una enfermedad rara, que es frecuentísimo. Le llaman las tercianas, de cada 3 días, tercianas. Y es porque este microbio que te inyecta el mosquito a los 3 días, cada 3 días, porque este microbio, cuando el mosquito te lo inyecta, es decir, el mosquito se lo chupa a un enfermo, lo tiene en su estómago el mosquito, y después va y te pica a ti, o te pica, y entonces se lo inyectas como una aguja, ¡chum! Y entonces el microbio este se mete dentro de los glóbulos rojos y empieza a crecer. Y ahora, cuando ya el glóbulo rojo se hincha, explota, y al explotar salen los microbios para invadir a otros glóbulos rojos. Y en ese momento donde que explotan todos a la par, se produce una fiebre enorme, unos calofríos, unas tiritonas. Bueno, y esto va produciendo unos daños en el organismo, produce anemia, en fin, una serie de trastornos que pues mata a muchísima gente. Otros se salvan, otros se... Y entonces no había tratamiento, no había ningún tratamiento. Y es curioso, porque la historia es muy curiosa. En el año 1600 y pico, 1640 creo que era por ahí, el conde de Chinchón, en España, fue mandado como virrey al Perú. Desde España lo mandaron de virrey al Perú y se llevó a su esposa, joven. Cuando llegaron al Perú, al poco tiempo, la esposa le picaba los mosquitos. Ella se quejaba de que picaba mucho los mosquitos, porque hay muchos mosquitos, y contrajo el paludismo, y cada 3 fiebres malísimas. Y entonces, me parece que fue creo que se llamaba Loja, un pueblo parecido al que hay aquí en España, ¿no? Pero allí en Granada, ¿no? Sí, allí estaba, en el Ecuador, le mandaron, que el gobernador de allí le mandó un medicamento, bueno, una bolsita, y dice, mire usted que esto lo utilizan aquí los indígenas para atacar esta fiebre y se curan. Lo tomó la condesa de Chinchón y se curó.
Entonces aquello era el primer tratamiento que había algo específico. Esto es magia, ¿no? Es decir, la corteza del árbol, quina, el árbol se llamaba la quina, se llamaba el árbol. Pues la corteza del árbol de la quina, machacado, que lo tomaban, mezclado con vino, porque era muy amargo, y es más amargo que la quina, es decir, que lo tomaban con vino. Entonces, pues esa sustancia que tiene la corteza mataba al microbio. Esto vino a Europa, que aquí moría la gente a porrillo, pero desde siempre, eso valía carísimo. Es decir, eso era más que el oro, valía más que el oro. Entonces, esos polvitos de esto, y como era la condensación, se cura gracias al polvo de la Simpsona, al polvito de la Simpsona, y como lo traían los jesuitas, que eran los que los comercializaron, pues ya por Europa, gracias a los polvos de los jesuitas. Aquello fue un poquito, también con los canales, un poquito de risa, y cambiaron después ya los nombres. Así que... Pero es curioso que era así el nombre de esto. Que es muy curioso la historia. Y sobre todo que la naturaleza ha durado hasta ahora, sí, la quina. Pero que la naturaleza nos provee de todos los remedios. Bueno, y lo curioso es cómo descubrieron los indígenas que eso curaba la fiebre. Hay una leyenda que propia de allí, que decía que es que un indígena de los que estaban allí, tenía esta fiebre, con unos sudores, una fiebre, un calor enorme, y ya extenuado, porque te deja hecho polvo, cayó en un lago. Y que había agua, claro, rodeado de muchas hojarascas y muchas ramas y demás, y vivió de esta agua, y se le quitaron la fiebre. Y era de y es que, claro, estaban allí el agua mezclada con la hoja y con las cortezas del árbol, y de ahí cogió ese agua, la llevó a su pueblo, y con ese agua se curaban. Y entonces vieron que era debido a que tenía esa hojarasca, y de ahí ya asociaron la hojarasca o la corteza con la... No sé si es leyenda o si realmente fue así, pero esa es la explicación que le daban los que estaban allí. Bueno, lo cierto es que la quina ha salvado mucha gente. Hasta ahora, es decir, que de ahí ha salido los derivados de la quina, que son los que atacan al paludismo. Después ya han salido otros medicamentos y demás, pero que el paludismo sigue siendo un problema. Pero lo que te decía anteriormente, es verdad que la naturaleza siempre provee de remedios a casi todas las enfermedades, no todas, pero casi todas. Muchísimos medicamentos han salido de la naturaleza y siguen saliendo. Como nota curiosa, tuvimos la oportunidad de Tanfitur hacer una fecha en el stand de Perú. Me acuerdo porque ha dicho los de Perú, que ya lo contaré en otra ocasión. Estuve allí y me quedé impresionado de lo que tenían montado en el stand de Perú. Y había allí uno de los turoperadores o de los encargados que están allí hablando del chocolate. Y ya lo contaré en otro programa porque es un poquito largo de contar, pero me quedé impresionado de la historia del chocolate, porque el chocolate viene de Sudamérica, pero cuál es la historia del chocolate y cuando tú la oyes y cómo se consiguen las cosas, poco menos que por azar, como tú has dicho esto de la quina, se consiguió sacarle el chocolate y que también en los tiempos aquellos también era oro. Claro. Bueno, el árbol de la quina, la corteza de la quina la traían en barcos a montones y castigaban con la pena de muerte a quien trajera las semillas, para que no hubiera competencia, y la robaron, es decir, los ingleses y los holandeses, y se la llevaron a las Indias orientales, a Asia, sí, para plantarlas allí, pero estaba penado con la pena de muerte al que robara la semilla del árbol. Antonio, lo mismo pasó con los chocolates que venían del cacao. También venía como, que ya lo contaré, me comprometo a contarlo, porque la verdad que me tiré allí media hora o 3/4 de hora, me quedé embobado, como decimos nosotros, oyendo la historia, y también estaba penado con la pena de muerte, pero cuando robaban la semilla, claro, y la semilla tenía un valor más que el oro. Claro, igual que esto, igual. Más que el oro. Y dice, el chocolate ni de Suiza, no, el chocolate ni de Suiza ni de Francia. Allí se perfeccionó, pero no viene de allí. Total, Antonio. Si te parece, en el próximo programa hablamos de las bondades saludables del chocolate y de la historia del chocolate. Pues como tú quieras, la semana que viene lo podemos hacer, que lo demos emplazado. También muy corriente ahora los dolores de barriga o dolores de vientre. ¿Por qué puede ser causado? Normalmente la mayoría de los casos son por una indigestión, porque hemos abusado de la comida, de la bebida, se inflama. Pero las causas de dolor de vientre son muchas, ¿sí?
pueden ser unas propias del tubo del aparato digestivo. Es decir, que hemos tomado algo y no ha irritado el estómago, tenemos una gastritis, podemos tener una úlcera, problemas de estómago, pero también una hernia de hiato. Es decir, que el tubo, el esófago, que es el que baja con la comida, al llegar al estómago no cierra adecuadamente y el ácido del estómago sube. Entonces, esta zona de aquí te puede doler el vientre, ¿no? También te puede subir el ardor, pero también en el vientre tenemos otra estructura, como son, por ejemplo, las vesículas, donde está la bilis. Entonces, puede haber piedra, te da un cólico de piedra, porque se trata, o puede haber el hígado, una hepatitis, una inflamación del hígado. El páncreas también está en el vientre, una pancreatitis o un cáncer de páncreas. En el vientre, bueno, en la parte del abdomen tenemos los riñones, entonces una piedra una piedra en el riñón o en la vejiga te puede dar un cólico nefrítico grandísimo. El apéndice, infecciones, por ejemplo, una gastroenteritis, una diarrea por infección, o el apéndice, una apendicitis. También tenemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, tienen los ovarios, la matriz, las trompas, puede tener problemas de la matriz, por ejemplo, la dismenorrea, es decir, los dolores de regla, son dolores de vientre. También puede tener embarazos ectópicos, que se llaman, que es que el feto, bueno, el óvulo fecundado, se anida, por ejemplo, las trompas, y entonces puede poner una dilatación de las trompas y un dolor fortísimo, problemas en el ovario, en fin, que hay muchas estructuras en el vientre, que no son solamente la mala digestión. Pero es que también hasta puede haber dolor, por ejemplo, de otras zonas. Por ejemplo, la aorta, la arteria aorta que sale del corazón, que va para abajo, puede tener una lesión de la aorta, disección de aorta, y duele muchísimo. Un infarto de corazón, te puede irradiar a la parte, un infarto bajo de diafragma que se llama, puede ser un dolor de estómago, una neumonía, una pulmonía, puede ser que te duela en la zona del vientre, sí, hay muchas causas. Entonces la cosa es, ¿cuándo hay que sospechar gravedad de un dolor de vientre? Porque el dolor de vientre es muy frecuente, los gases. Cuando una persona tiene un dolor de vientre y le duele entre las paletillas, o una persona se ahoga, dice que, pero además me ahogo, cuidado, puede ser un infarto, puede ser una neumonía que te está dando. Una embarazada con dolor fuerte de vientre, cuidado, puede tener un embarazo ectópico. Un dolor de vientre con fiebre, cuidado, puede ser una apendicitis. Un dolor de vientre intenso en cinturón, cuidado, puede ser una pancreatitis. Y muchas veces hasta lesiones que aparecen en la piel por un herpes. Un herpes, como te duele muchísimo, es decir, la culebrina que le llamamos, ¿no? Que las pupitas que salen, pues puede doler muchísimo. Un día vamos a hablar de la culebrina, sí, Antonio, porque también es una enfermedad muy común y ahí, sí, hay también mitología o mitos sobre la culebrina. Vale, pues relacionan los ojitos, ¿no? De la culebra, ¿no? Ahí voy. Pues la semana que viene lo hablamos. Así que hay muchas causas, así que es importante eso, los dolores, las paletillas o con ahogo, cuidado, la fiebre, cuidado con el dolor de vientre, y un dolor fuerte repentino que te aparece pronto y con descomposición, con decaimiento. Uy, qué malito me he puesto, uy, qué dolor. Puede ser un problema de la aorta, distensión de aorta, y estos son motivos para ir de urgencias. Pero como tú bien dices, el dolor de, pero la mayoría barriga, son indigestivos, el dolor de vientre es muy común. Lo que hay que ver. Si no tienes mal estado general, es decir, si no estás blanco, te encuentras muy malito, normalmente son indigestiones. Si tú haces una vida más o menos normal, puedes hacer, tengo una molestia de vientre, pero bueno, total. No sé. Ahora, aunque tienes un dolor de vientre y tienes descomposición, aunque tú no tengas, yo voy ahí porque estoy blanco, no vale, pálido, o me duele, o tengo un dolor en las paletillas, o me ahogo también, voy a esperar. No, si te ahoga y te duele fuerte el vientre, o te encuentras malito, acude, porque pueden ser muchas cosas. Vale. Que después no es nada, mejor. Pero que más vale prevenir que curar. Sí. Antonio, llega cerca la primavera, el buen tiempo, nos gusta dar paseitos, senderismo, caminata. ¿Qué es aconsejable llevar si se hace paseos por la sierra o por la montaña, por la playa, por dónde? ¿Qué es lo que te aconseja? Bueno, el senderismo normalmente es caminar por rutas señaladas. Pero hay veces que uno va por una ruta señalada, por ejemplo, aquí en la sierra, y te da por otra. Y dice, mira, qué bonito, allí tienes unas paisajes, y ya te metes. Y cuando te das cuenta, te has perdido. ¿Por qué? Porque los árboles, las malezas, tú tenías referencia a un peñón, tenías referencia a algo, y ya no lo ves, porque los árboles te lo tapan, y te metes y todavía ves menos. Y se me he perdido. Es que no sabes salir. Entonces, muchas veces hasta aquí en la Sierra de la Salema, en toda esta zona, hay gente que se han perdido. Muchas veces te hace de noche, y sobre todo en invierno, que la noche cae rápido,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, saber también las condiciones meteorológicas. Si va a llover, si no va a llover, si va a hacer frío, porque los en febrero, por ejemplo, en Loco, el tiempo cambia de estar bien por la noche y por la mañana está lloviendo, o al revés, ¿no? Es decir, saber la predicción meteorológica. Llevar un calzado adecuado. ¿Por qué? Porque te puedes torcer un tobillo si no lo llevas adecuado, hay piedra, te pueden picar algún bicho, normalmente puede haber bicho, te protege un buen calzado, unas botitas, y después prevenir que te puedas perder. Para prevenir que te puedas perder, bueno, siempre que se sale a la sierra deben ir por lo menos 3 personas, a no ser que sea un sitio donde transiten muchas personas, ¿no? Pero si tú te metes en la sierra, aunque tú más o menos conozcas, deben ir 3 personas. Si alguien se lesiona, se tuerce un tobillo, se lo parte, uno va a avisar, si no tiene móvil o no puede avisar con el móvil, no haya cobertura, uno va a avisar y otro se queda con la persona accidentada, o se le da un desmayo, o se le da cualquier cosa. 3 personas, y llevar siempre un móvil, un teléfono móvil cargado, pero desconectado. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando se te va bajando la batería, porque va conectando con los satélites y se te agota rápidamente. Desconectado, y de vez en cuando, pues cada media hora, pues lo conecta para ver si hay alguna llamada, alguna cosa, pero para llevar siempre las pilas cargadas. Y después siempre llevar una linterna, por si se te hace de noche, por lo que sea, tener una linterna y un silbato, que te sirvan para, si te pierdes, poder avisar mediante silbido, mediante la luz. Está una hipotermia, por ejemplo, te quedas con poca fuerza, pues lo sirva y te vas a morir. Tú puedes dar voces y llega un momento que no, sino con un silbato, y siempre llevar, sobre todo en invierno, cerillas. No se puede hacer fuego en el monte, pero en un invierno, si está todo mojado y se puede hacer un poco de fuego para evitar la hipotermia, y además sirve de señal, pero ya digo, siempre con la precaución, eso no hacerlo nunca, por supuesto, en peligro de incendio. Y después lleva un pequeño botiquín, una venda, es decir, con alguna venda, una gasita, es decir, muy sencillo, un esparador de tela, unas tijeras, después llevar una tirita para la pequeña, una pinza, por si te clavas algo podéis sacarla, eso ocupa muy poco sitio, un antiséptico, cristalmina, que esté transparente, este líquido, y un paracetamol por si te tuerce un tobillo, tenés un calmante, ya está, es decir, eso cabe en una bolsita de plástico, y eso es lo más sencillo, pero fundamentalmente, y sobre todo si es un sitio que está un poco abrupto, que puede tener ocasión de perderte porque aparece una niebla, hay veces que el día está despejado y cuando te das cuenta está lleno de niebla y no sabes por dónde vas. Si puedes llevar una brújula para saber por dónde tirar, para el norte, para el sur, para este, y dices, hombre, yo voy a tirar para el sur, que es donde está mi pueblo, donde yo he salido, y dejar siempre dicho para dónde vas a ir a tus familiares. Mira, voy a ir de aquí a Grazalema, a tal sitio, a Benocá, donde sea, voy a coger por el sendero tal, y si a tal hora no he venido, es que me he perdido, pero a tal hora, o llamo ya, es decir, una hora límite, antes que salga de noche, para que puedan ir a cogerte, no ya espera que sea oscuro y ahora, como va también vienen los problemas. Si te has perdido, en cuanto te hayas perdido, dice, oye, que no sé salir, llamas con el móvil, o lo que sea, o da una hora, y dice, si a las 4 no he llamado, que me he perdido en algo. Y voy a ir en esta ruta para saber por dónde buscarte. Si no, hay personas siempre, por desgracia, que se pierden, y algunos, pues, la hipotermia es muy traicionera. Y además, en esta comarca de la sierra, la verdad que el senderismo está a la orden del día, es un deporte muy practicado, y siempre se pierde gente, por muchas indicaciones que se den, siempre se pierde gente. Sí. Y sobre todo se suele perder gente que viene de fuera. Exactamente. Siempre se suele perder gente que viene de fuera, porque los que somos de aquí más o menos, quieres o no, controla un poquito. ¿Sabes dónde están los peligros? Los peligros, pero el que viene de fuera son más osados y se lanzan más a la aventura, por decirlo de una forma. Yo he estado en la sierra y yo he visto en un pequeño momento una niebla, oye, que aparece una niebla, cuando te das cuenta y no ves nada, Y es delicado porque te puedes tropezar un tobillo, puedes tropezar una piedra. Y te desorienta. Te desorienta y dice, oye, si he salido bien. Aquí muchas veces, en ciertas épocas del año, hay que tener mucho cuidado. Antonio, ya para finalizar, como siempre decimos, un último tema para tocarlo hoy, el tema de los incendios domésticos. Cuando ocurre un incendio doméstico dentro de nuestra casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Todavía estamos en época de estufas y demás, y todavía, por desgracia, ocurren. Es decir, supongamos no la prevención que ya le hemos tocado otro día, sino qué hacer. Es decir, intentar salir de la vivienda, eso es lo primero. Entonces, hay que ver si cuando vamos a salir, si estamos en un bloque de piso o en algún sitio que nos dificulta el humo, sobre todo el problema es el humo,
tener presente que el humo siempre se va arriba y a 4 patas, agachado, y hacer posible con un pañuelo para evitar que nos irrite, que nos asfixiemos con el humo. Un pañuelo, pero si vemos que las llamas o el humo nos impide salir de la vivienda, volver a otra vez nuestra vivienda. Por supuesto, nunca coger el ascensor en caso de incendio, porque lo primero que falta son los interruptores y te puedes quedar colgado en el ascensor. Y además el ascensor es un sitio por donde el fuego fluye con más facilidad. Es una trampa. Es una chimenea. Entonces, si tú ves que no puedes salir del edificio de tu casa, métete en tu casa y procura cerrar todas las puertas conforme te vayas metiendo hacia un sitio donde te pueden ver desde la calle, para que sepa que allí hay gente. Entonces, tú vas cerrando puertas, que hay que cerrar todas las puertas para cerrarla, para que el fuego no vaya hacia donde estás tú. Y si puede ser, si te da tiempo, toalla o algo mojada por debajo de la puerta para que no entre el humo. Y apagar los interruptores de la luz y del gas, si te da tiempo. Y ir cerrando puertas y acercarte a donde está el balcón para hacer señales de que vayan a por ti, los bomberos, para que te rescaten. Eso es lo que podemos hacer. Si tienes un teléfono a mano, un móvil, por supuesto, dar el aviso inmediatamente al 112. Mire usted, estoy en el piso 3 de tal sitio, he declarado un incendio en mi casa, ha sido la cocina, no puedo salir, he cerrado las puertas, voy cerrando las puertas y estoy aquí en el balcón que da a la calle. Entonces, eso es lo que podemos hacer, evitar salir a la calle si no tenemos seguridad de que está limpio el sitio por donde vamos a salir de humo y de llamas. Por lo que deduzco, es mucho peor el humo que el fuego. La mayoría de las personas no mueren por el fuego en sí, quemadas, mueren asfixiadas por el humo y los tóxicos. El monóxido de carbono, el calor que genera el humo, que te irrita la garganta, te cierra los bronquios, el propio calor, la irritación del humo, sobre todo de los plásticos. Eso es la causa más fundamental de accidente, el monóxido de carbono y el humo. Bueno, Antonio, nos tenemos que ir. Nos vamos a ir a los carnavales, ¿no? Ya esperemos que sí. Que nos vamos a los carnavales. ¿Tú eres carnavalero? A mí me gustan los carnavales. Pero sí. te metes en el meollo. No me meto. ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta. Licear, ¿no? Sí. Y sobre todo los de Cádiz me encantan. Sí, sobre todo los del Falla. Yo cuando estaba estudiando en Cádiz sí salíamos de estudiantes. Pero yo ya desde que estamos aquí, a mí lo que más me gusta es escuchar las canciones y me encanta. Tirar de la ironía, ¿no? Sí, no, y ve lo que cuentan y mamá lo tiran de la ironía, pero de un modo gracioso, porque es los gaditanos, bueno, en general, ¿no? Aquí son... Además, el carnaval también de la Sierra es muy, muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Sí, pero quizás es que Cádiz tiene la difusión de la televisión, de los medios, la radio y todas esas cosas, por lo que llega a todos lados. Tú no te creas todo lo que sale en televisión. Lo dicho, muchas gracias por atendernos y nos vamos por los carnavales, ¿no? Vamos por allá. Buenas noches.